Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Acepté el turno nocturno en el museo porque necesitaba el dinero, no porque me entusiasmara la idea de pasar 8 horas rodeado de vitrinas y objetos antiguos en silencio absoluto. Siempre me había parecido que los museos tenían algo de santuarios, algo de cementerios. Y en efecto, con las luces apagadas y los pasillos en penumbra, aquello no era muy distinto a una gran cripta adornada. La primera noche no hubo incidentes. Me dieron una linterna, una radio que apenas captaba señal en la mitad del edificio, y un mapa del lugar con las rutas que debía seguir cada hora para registrar que todo estuviera en orden. Me indicaron que evitara usar el ascensor trasero, se atascaba, y que no me acercara demasiado a las vitrinas, ya que el sistema de alarma era extremadamente sensible. Recuerdo que llegué a la sala egipcia alrededor de las 3:30. No era la más grande ni la más popular, pero sí una de las más antiguas del museo. Las paredes estaban decoradas con paneles oscuros, y las vitrinas contenían estatuillas, sarcófagos, joyas, objetos de culto. Había una presencia densa en ese espacio, como si el aire pesara más. Lo más llamativo de la sala era la figura de una momia masculina dentro de una urna de cristal al final del pasillo. No era la típica figura vendada. Su cuerpo estaba ennegrecido, los párpados hundidos, los dientes visibles por la tensión de la piel seca. Aunque los focos apenas iluminaban su contorno, los detalles del rostro eran inquietantes. Parecía estar haciendo un esfuerzo por recordar cómo se respiraba. Tomé nota de que todo estaba en su sitio. Me giré para continuar con la ronda y no volví a pensar en ello hasta la noche siguiente. Fue entonces cuando lo noté. No podría decir qué era exactamente, pero algo en la posición de la urna me resultaba extraña. No tenía recuerdos precisos de la distancia exacta entre la figura y la pared, pero esa noche juraría que la momia estaba más cerca del cristal. Me incliné para observar mejor. La urna estaba cerrada, sellada, sin señales de haber sido manipulada. Volví a consultar mi mapa. No indicaba cambios recientes en la disposición. Tal vez era mi mente jugándome una mala pasada por el cansancio. Continué. Las horas siguientes fueron tranquilas. Hice la ronda, anoté las observaciones, tomé café en la pequeña sala de vigilancia. Las cámaras mostraban un flujo estático de imágenes grises, tan inmóviles que dolía verlas. En mi última vuelta antes de salir, decidí volver a la sala egipcia. Ya casi era de día y no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo no cuadraba. Allí estaba. La misma figura. La misma urna. Y, sin embargo, algo dentro de mí vibró con una alarma tenue. Me acerqué un poco más, desobedeciendo la advertencia sobre el sistema de seguridad. El cuerpo estaba exactamente como lo había dejado, pero los pies, sí, los pies se inclinaban levemente hacia el cristal, como si se hubiera recostado hacia adelante, como si lo atrajera algo más allá de su encierro. Cerré los ojos un instante, cansado, y al abrirlos, sentí un salto de electricidad en la nuca. No podía jurarlo, pero juraría que la postura había cambiado. Volví a mirar las cámaras del pasillo. Nada. La figura estaba quieta. Fija. Y sin embargo, allí, en la sala, yo la sentía latir. Las siguientes noches repetí la misma rutina, pero ahora con una tensión constante en el pecho, como si mi cuerpo esperara algo que mi mente aún no quería nombrar. Comencé a visitar la sala egipcia más de una vez por noche, sin incluirlo en los reportes. Sabía que no tenía sentido, que era solo una vitrina, un cadáver milenario, pero había algo en esa momia que desafiaba toda lógica. Y algo en mí, sin saber por qué, quería comprobarlo. El segundo jueves, al pasar por el pasillo central, noté una sensación distinta. No era miedo. Era algo más profundo, como una vergüenza antigua, como si estuviera interrumpiendo una ceremonia que había comenzado hace siglos y no debía ser vista por ojos vivos. Avancé hacia la urna con pasos controlados. Llevaba la linterna en la mano, aunque las luces principales aún estaban encendidas. Detuve la marcha a unos metros, observando en silencio. La figura dentro del cristal estaba inclinada. No como antes. Más aún. Ya no era una sospecha ni una intuición. Lo vi con claridad, el cuerpo de la momia había cambiado de posición. El torso parecía ligeramente echado hacia adelante.
Los dedos, que antes yacían rígidos y paralelos al cuerpo, ahora apuntaban tenuemente hacia el cristal, como si quisieran tocarlo. Tragué saliva. Revisé los registros del sistema. Nadie había tocado esa urna. Las cámaras no mostraban ningún movimiento. Y sin embargo, los cambios estaban ahí. Me quedé observando varios minutos, sin moverme. Las luces titilaron una vez, apenas perceptibles. El zumbido del sistema de ventilación se detuvo por unos segundos. En ese lapso de silencio absoluto, parpadeé. Cuando abrí los ojos, la momia ya no estaba mirando al frente. Estaba inclinada hacia un lado, como si acabara de girar la cabeza. No grité. No me moví. El cuerpo entero se me congeló como si yo mismo estuviera detrás del cristal. Solo sentí como la sangre me bajaba a los pies mientras mis pulmones se negaban a inflarse. Retrocedí un paso, luego otro. La linterna cayó de mi mano y rodó por el suelo, iluminando el techo arqueado de la sala. No volví a entrar esa noche. A la mañana siguiente, pedí revisar los archivos de grabación. Me senté frente a las pantallas mientras el jefe de seguridad me lanzaba una mirada confusa. Reproduje cada minuto de la noche anterior, acelerando la velocidad, rebobinando, pausando. Nada se movía. La momia no se inclinaba. No cambiaba de postura. Era como si solo en mi presencia, solo bajo mi mirada directa, ocurriera lo imposible. Una sensación de aislamiento comenzó a instalarse en mi cabeza. No podía decirle a nadie lo que pensaba sin parecer un paranoico. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo verbalizar que una figura embalsamada estaba moviéndose a espaldas del tiempo? La noche siguiente llevé conmigo una libreta. Dibujé la posición exacta del cuerpo, ángulo del cuello, orientación de las manos, separación de los pies. Tomé notas con detalle obsesivo. Cada hora regresaba para comparar los cambios. A las 3 en punto, parpadeé. Y los dedos de los pies tocaban ahora el cristal. La noche en que decidí grabarlo por mi cuenta fue cuando dejé de dudar de mí mismo. Coloqué una pequeña cámara personal frente a la urna, oculta entre dos paneles informativos, orientada con precisión hacia la figura. No informé a nadie. Quería una prueba que no pasara por el sistema de seguridad del museo, por si alguien, o algo, estaba manipulándolo. Conecté la cámara a mi portátil, activé la grabación continua y, por primera vez desde que empecé el trabajo, me senté a observar directamente la figura durante casi una hora completa sin apartar la mirada. Los ojos se me secaron. Las pestañas se pegaron. Aún así, no parpadeé. Me quedé allí, frente a la vitrina, desafiando ese cuerpo que no respiraba pero parecía saber cuando lo miraban. No pasó nada. Pero a la hora exacta, me incliné para tomar una nota y, en ese segundo minúsculo de distracción, escuché un leve crujido. Un chasquido seco, como un nudillo que se flexiona después de mucho tiempo. Volví a mirar. La cabeza, antes ligeramente ladeada, parecía ahora perfectamente alineada con la mía. No lo había visto moverse. Pero había cambiado. Cuando la grabación terminó, la revisé cuadro por cuadro. Nada. Ni un solo movimiento. Y sin embargo, el ángulo del rostro era distinto entre el primer y el último fotograma. No había corte. No había pausa. Solo un antes y un después. Como si el cuerpo se deslizara entre los segundos, oculto del tiempo. La obsesión se hizo insoportable. Comencé a tener sueños. No pesadillas, exactamente, sino escenas densas, sin sonido, donde caminaba por pasillos oscuros de piedra mientras vitrinas invisibles me observaban. A veces, al despertar, recordaba el rostro de la momia con nitidez descomunal, como si lo hubiese tenido a centímetros. Otras veces, encontraba motas de polvo en mi uniforme, el mismo tipo de polvo que se acumulaba sobre las piezas egipcias. Una madrugada, después de una ronda completa, me dirigí directamente a la sala. No tenía intención de fingir que no era lo único que me interesaba. Me acerqué a la urna. Los dedos de la momia estaban pegados al cristal. No cerca. Pegados. El rostro estaba más cerca del vidrio de lo que era físicamente posible sin que el cuerpo hubiera sido movido por alguien. Yo no había abierto esa vitrina. Nadie lo había hecho. Y sin embargo, ahí estaba. Tomé la linterna. Encendí el haz, apunté directo al rostro embalsamado. La piel curtida parecía haber perdido más volumen. Como si cada noche algo se reacomodara en su interior. Apreté los párpados. Respiré hondo. Volví a abrirlos. El rostro me devolvía la mirada desde apenas un palmo del cristal. Tan cerca,
que podía ver los huecos vacíos de las cuencas, tan oscuros que casi reflejaban mi silueta. Y fue ahí cuando ocurrió algo que no puedo explicar. En el centro del cristal, donde se marcaban las huellas de los dedos secos, apareció la marca de una mano más grande. Una nueva. Recién impresa desde dentro. No hice ruido. No grité. Solo retrocedí. Pero el terror no vino de la marca. El terror vino cuando me di cuenta de que la mano impresa en el cristal tenía 6 dedos. En ese momento, tomé la decisión de no volver a la sala egipcia. Pero sería la última decisión que tomaría en paz. Intenté mantenerme alejado de la sala egipcia. Lo juro. Las siguientes noches me limité a las rondas generales, evitando ese pasillo como si un muro invisible se interpusiera entre mí y la urna. Ignoraba el impulso que me empujaba hacia allí. Cerraba los registros sin anotaciones, fingiendo que no pasaba nada. Pero siempre había algo. Un sonido. Un reflejo. Una sombra que no debería estar en esa posición. Una noche, justo al pasar por la galería de fósiles, oí un leve golpeteo que resonaba por los conductos de ventilación. Rítmico, preciso. Como dedos tamborileando contra cristal. Venía de la sala egipcia. No fui. Otra noche, al entrar al despacho de seguridad, la pantalla de la cámara fija frente a la urna estaba completamente negra, aunque las demás funcionaban con normalidad. Pensé que sería un fallo. Reinicié el sistema. No volvió. En su lugar, la pantalla quedó congelada con una única imagen, la momia, perfilada por una luz extraña, con el rostro inclinado hacia la cámara, demasiado inclinado. No dormía. No comía bien. Y cada vez que cerraba los ojos, tenía la misma sensación, algo esperaba en la oscuridad de mis párpados. Como si los párpados fueran puertas y yo estuviera cruzándolas sin darme cuenta. La noche final fue la más silenciosa de todas. No había viento, ni ruidos de los tubos, ni crujidos de madera vieja. Todo estaba inmóvil, expectante. A las 3:13, y no sé por qué me acuerdo exacto del minuto, el sistema de luces se apagó solo. No hubo corte eléctrico. Las demás secciones siguieron iluminadas. Solo la galería egipcia se sumió en la penumbra total. Me quedé en la sala de control, helado, sintiendo que si encendía la linterna y caminaba hacia allí, no volvería. Pero no fue necesario moverme. El golpe contra la puerta llegó minutos después. No fue una persona. Fue algo seco. Irregular. Como una rama seca lanzada con fuerza. O un cuerpo sin equilibrio. Me acerqué con la linterna temblando. No abrí. No podía. Observé por el cristal de la puerta, no había nadie. Solo un pasillo desierto. Y sin embargo, allí, en el suelo frente a la puerta, vi algo que me arrancó el aliento. Una huella. No de zapato. Una marca de pie desnudo. 6 dedos. No pedí la baja. No renuncié. Simplemente no regresé. Apagué el teléfono. Me mudé a casa de un amigo durante unas semanas. No dormía del todo, pero por lo menos no escuchaba los golpes. No sentía esa presencia constante detrás de cada parpadeo. Pero un día, ayer, si soy honesto, me desperté y encontré algo nuevo en la habitación. No sé cómo entró. Tal vez lo dejé pasar sin saberlo. Quizás estaba ahí desde siempre. Sobre la mesa de noche, justo junto al vaso de agua, había una pequeña figura de cerámica. Una estatuilla egipcia. El mismo tipo que había en la sala. La misma pose. Los mismos símbolos. Pero había algo más. La estatuilla no tenía los ojos cerrados como las otras. Tenía los ojos abiertos. Y me estaban mirando directamente. Desde entonces, he dejado todas las luces encendidas. Y no he vuelto a cerrar los ojos más de unos segundos. Porque ya no estoy seguro de lo que pasa cuando parpadeo. Ni de lo que despierta del otro lado cuando lo hago. Solo sé que lo que sea que se mueve dentro de la urna, ya no está dentro. Y que yo soy el nuevo cristal. Cuando me ofrecieron participar en el proyecto de restauración del Museo Provincial, lo acepté más por necesidad que por vocación. Mi especialidad no era el inventariado, ni la catalogación sistemática, sino la historia del arte funerario. Pero la beca era buena, el puesto aseguraba 6 meses de trabajo, y, según me dijeron, solo necesitaban alguien metódico, detallista y con buen ojo para objetos antiguos. No mencionaron la sala cerrada. Durante las primeras semanas todo transcurrió con normalidad. Fotografiar, medir,
registrar piezas, etiquetar y almacenar. Objetos cotidianos, relojes, figurillas, instrumentos quirúrgicos, juguetes antiguos. Cosas inofensivas en apariencia, aunque muchas de ellas llevaban consigo una sensación de tristeza que no sabía cómo describir. Fue en mi cuarta semana allí cuando, limpiando el ala norte del edificio, descubrí una puerta tras una estantería de andamios. La cerradura estaba oxidada, pero no forzada. No aparecía en ningún plano. No había anotaciones sobre ella en los documentos previos. Solo una pequeña placa apenas legible, B104. Probé con una de las llaves maestras y, para mi sorpresa, giró sin dificultad. El interior era más grande de lo esperado. Una sala rectangular sin ventanas, mal iluminada, donde el polvo parecía haberse solidificado en las esquinas. En el centro, varias mesas metálicas estaban cubiertas por mantas oscuras. Las estanterías, alineadas contra las paredes, contenían cajas sin sellar, algunas abiertas, otras cubiertas por plásticos que crujieron al contacto. No había electricidad. Solo una bombilla colgante que chisporroteó al encenderse. No lo informé de inmediato. En parte porque pensé que ya lo haría más tarde, y en parte, y esto me costó admitirlo incluso a mí mismo, porque sentí que había encontrado algo que no debía compartir. Como si esa sala existiera fuera del tiempo normal del museo. Durante la siguiente semana, comencé a trabajar en ella sin comunicarlo. Los objetos eran difíciles de clasificar. No respondían a categorías específicas. No estaban marcados con etiquetas. La mayoría no coincidía con ninguna entrada del inventario general. Había cosas que no parecían tener valor alguno, una radio portátil de los años 80 sin antena, un paraguas infantil con dibujos ya borrados, un álbum con hojas en blanco. Pero también encontré piezas mucho más inquietantes, una máscara de yeso sin rostro, un espejo de mano que deformaba el reflejo aunque su superficie era plana, una colección de dientes humanos dispuestos en orden alfabético, cada uno etiquetado con una letra. Comencé a registrar por mi cuenta. Tomaba fotos con mi móvil, anotaba medidas, materiales, posibles fechas. Todo en una libreta pequeña que no compartía con nadie. Fue el jueves por la tarde cuando noté la primera anomalía. Sobre una de las mesas, había dejado 5 objetos alineados en fila, una cajita de música, un mechero oxidado, una esfera de cristal agrietada, un colgante en forma de cruz y un dedal. Me marché un par de horas para continuar en el archivo principal. Al volver, el dedal no estaba. Revisé por toda la sala. No había caído. No se había movido por vibración. Simplemente ya no estaba donde lo había dejado. Pensé que quizás lo había confundido con otro objeto, o que lo había guardado sin darme cuenta. No le di más importancia, hasta que, esa misma noche, al llegar a casa y vaciar los bolsillos de mi abrigo, lo encontré allí. El mismo dedal. El mismo desgaste. El mismo rasguño en forma de X en un costado. No sabía cómo había llegado allí. No lo toqué más. Lo dejé sobre la mesa del salón y me fui a dormir sin encender la luz del pasillo. Pero justo antes de cerrar los ojos, tuve la certeza de que la bombilla de la sala, en aquel museo en penumbras, seguía encendida. Y que alguien, o algo, la necesitaba para ver con claridad. El dedal seguía sobre la mesa del salón la mañana siguiente, como una acusación muda. No lo toqué. Lo observé desde el umbral de la puerta, preguntándome si sería mejor guardarlo o tirarlo. Al final lo metí en una caja de cartón con otros objetos inútiles. Pero todo el día me sentí observado, como si el pequeño cilindro metálico tuviera ojos diminutos dentro del borde y no dejara de mirarme. Esa noche regresé al museo con el estómago encogido. Me juré que no volvería a entrar en la sala B104, que pasaría la jornada clasificando objetos del inventario general. Pero antes de darme cuenta, mis pasos ya me llevaban por el pasillo trasero, mis dedos ya estaban girando la llave oxidada, y la bombilla colgante ya chispeaba sobre mi cabeza como si me estuviera esperando. El dedal estaba de nuevo sobre la mesa. Mi primer impulso fue mirar en mi abrigo. Revisé todos los bolsillos, incluso la caja donde lo había guardado. Vacía. La pieza había regresado sola. Comencé a sudar, aunque la sala estaba fría. Me senté en el banco de madera junto a la pared y respiré hondo, intentando encontrar una explicación lógica. La falta de sueño. El estrés. La posibilidad de que me lo hubiese imaginado todo. Pero entonces vi el segundo objeto nuevo. Era una pequeña figura de porcelana, apenas de unos centímetros de alto. Representaba a un perro. Un beagle.
Uno igual al que había tenido cuando era niño. La figura no estaba allí la noche anterior. Yo lo habría notado. Tenía la misma mancha en la oreja izquierda, el mismo hocico partido. Durante unos segundos, fui incapaz de moverme. Mi mente se aferraba a la idea de una coincidencia, de un modelo genérico. Pero esa figurita era idéntica a la que solía estar en la repisa de la casa de mis abuelos. Una que se rompió cuando tenía 7 años. Una que, según mis recuerdos, nunca fue arreglada. Me acerqué. La figurita estaba intacta. Sin marcas de reparación. Ni una grieta. Como si el tiempo hubiese regresado a antes del accidente. La tomé en la mano. Estaba tibia. Comencé a mirar el resto de la sala con otros ojos. Lo que antes me había parecido una colección caótica ahora se revelaba como algo más organizado, más personal. Como si el espacio hubiese cambiado para reflejar algo mío. Sobre otra de las mesas, entre objetos que no recordaba haber visto antes, descubrí un llavero de goma en forma de monstruo. Lo había perdido en la adolescencia, durante un viaje escolar. Lo reconocí de inmediato por la muesca irregular que tenía en el cuello. Me quedé mirando el llavero un largo rato, y algo dentro de mí se estremeció cuando comprendí el patrón. La sala estaba llenándose de objetos que formaban parte de mi historia. Cada día, nuevas piezas aparecían. No de forma obvia. No todas de golpe. Pero las encontraba entre cajas, en los estantes altos, al fondo de las mesas. Un collar de cuentas idéntico al que mi madre usaba los domingos. Un trozo de cinta con mi nombre escrito con letra de niño. Una carta arrugada con la dirección de mi antigua casa, en una caligrafía que ya no reconocía pero que sentía familiar. Tomaba fotos. Anotaba todo. Pero cada vez que revisaba el móvil en casa, algunas imágenes estaban desenfocadas, distorsionadas, como si la lente se negara a capturar algo que no debía existir. La peor parte no era que los objetos aparecieran. Era que empezaban a moverse. Una noche, dejé sobre la mesa la figura del perro, el dedal y el llavero. Los alineé cuidadosamente, tomé una foto con una cámara digital y volví a ellos una hora después. Habían cambiado de posición. El llavero estaba ahora sobre la figurita. El dedal estaba fuera de la mesa, en el suelo. La bombilla parpadeaba de forma intermitente, como un pulso nervioso. En la foto, aparecían en su posición original. En las grabaciones, no se movían. Pero allí, frente a mí, estaban diferentes. Esa noche no volví a casa. Dormí en un sillón del vestíbulo, sin atreverme a cerrar los ojos. Sentía que si lo hacía, las cosas seguirían reordenándose a mi alrededor. Y que tarde o temprano, una de ellas me incluiría a mí. A la mañana siguiente fingí que todo iba bien. Saludé al resto del personal, entregué el informe semanal sin mencionar la sala y me dirigí al archivo principal como si la noche anterior no hubiese pasado. Pero dentro de mí, algo ya había cedido. No se trataba de una sospecha, sino de una certeza que me resultaba imposible explicar. La sala no estaba almacenando objetos antiguos, estaba construyendo un mapa de mi memoria. Esa noche decidí enfrentarlo. Volví con una libreta nueva y una linterna cargada. Anoté cada objeto visible, hice un croquis del espacio y dejé marcadores adhesivos en varias vitrinas. Tomé fotos desde ángulos exactos y grabé audios describiendo lo que veía, como si al verbalizarlo pudiera forzar a la realidad a mantenerse estable. No funcionó. Apenas crucé la puerta, noté que la disposición ya había cambiado. Las mesas estaban en lugares distintos. No mucho, solo unos centímetros, pero eso bastaba. Bastaba para hacerme dudar de mi propia percepción. Como si la sala misma respirara cuando yo no la miraba. Lo más desconcertante fue encontrar una caja nueva sobre el banco donde solía sentarme. Era de madera oscura, con un cierre sencillo y sin etiquetas. La abrí con lentitud, sintiendo una resistencia extraña, como si el aire dentro de la caja fuera más denso. Contenía fotografías. No antiguas, ni borrosas. Fotografías recientes. La primera era de mi cocina. La segunda, del salón de mi piso. La tercera, de mí mismo, dormido en el sofá. Mi estómago se revolvió. Sentí un escalofrío tan violento que me hizo soltar la caja. Miré alrededor, esperando encontrar una cámara oculta, una trampa, una broma pesada. Pero no había nada. Solo vitrinas, estantes, y la bombilla temblando en su hilo, proyectando sombras que no coincidían con los objetos reales. Volví a mirar las fotos. Algunas estaban parcialmente quemadas en los bordes.
Otras parecían tomadas desde lugares imposibles, como desde dentro de una lámpara o desde el hueco de una pared. Una mostraba mi habitación, con la puerta del armario entreabierta, aunque yo siempre la dejaba cerrada. Dejé las fotos y comencé a registrar de nuevo. Pero no eran objetos comunes los que aparecían ahora. Eran más personales. Más íntimos. Un mechón de cabello atado con una goma negra, igual al que le cortaron a mi hermana cuando estuvo enferma. Un cuaderno escolar con dibujos que yo había hecho de niño. Un vaso de cristal igual al que usaba mi padre, con la misma muesca en el borde. Y luego, lo peor. Un marco con una fotografía en blanco y negro, tomada desde atrás. En la imagen, alguien observaba la sala. Alguien con el mismo corte de pelo que yo. La misma chaqueta. La misma postura encorvada mientras anotaba algo en una libreta. No podía ver el rostro, pero supe que era yo. La imagen no era vieja. La bombilla era la misma. La posición de los muebles también. La foto parecía haber sido tomada esa misma semana. Comencé a revisar todos los objetos de nuevo. Ya no los veía como piezas de museo. Eran fragmentos de algo más. Trozos de mi vida separados y etiquetados como si yo fuera una exhibición. Fue entonces cuando comprendí el verdadero propósito de la sala. No era para almacenar. Era para documentar. Pero no objetos históricos. No piezas valiosas. Documentaba a las personas. Esa noche dormí en el suelo de un pasillo, lejos del ala norte. Tuve un solo sueño. Me veía dentro de una vitrina, inmóvil, con una etiqueta colgando de mi cuello. No podía leer lo que decía, pero oía pasos, pasos que se acercaban con una libreta en la mano. Y una voz que susurraba mi nombre desde detrás del cristal. Decidí que sería la última noche. No me importaban ya las consecuencias, ni las horas no declaradas, ni siquiera lo que pudiera encontrar. Sentía que si regresaba una sola vez más, algo en mí quedaría atrapado allí. Pero al mismo tiempo, no podía marcharme sin entender lo que la sala quería de mí. Porque quería algo, de eso ya no había duda. Cuando abrí la puerta de la B104, no encendí la luz. La bombilla parpadeó por sí sola y se mantuvo encendida. Lo primero que noté fue el silencio. Un silencio absoluto, como si el resto del museo hubiese desaparecido. No había zumbido de los fluorescentes, ni pasos en el techo, ni siquiera el sonido amortiguado del tráfico lejano. Solo ese silencio denso, como el interior de un ataúd cerrado. La sala había cambiado de nuevo. Las estanterías estaban alineadas formando un pasillo central, como si me guiara hacia algo. Las vitrinas a ambos lados estaban cubiertas con tela negra. Cada una. Todas. Excepto una. La vitrina descubierta estaba al fondo, sobre una plataforma ligeramente elevada. Me acerqué despacio. Mis pasos sonaban huecos sobre el suelo, como si caminara sobre madera vacía. Dentro de la vitrina había solo un objeto. Una libreta. Mi libreta. La misma que llevaba usando desde el primer día. Mismas esquinas dobladas, misma tinta corrida por un café derramado, mismas anotaciones nerviosas que solo yo podía reconocer. Y una etiqueta blanca debajo, cuidadosamente escrita a mano. Bitácora del sujeto 27, estudio en curso. Tragué saliva. No entendía. No quería entender. Me giré para comprobar si todo seguía en su lugar. Las demás vitrinas seguían cubiertas, excepto otra. La nueva vitrina expuesta contenía mi linterna. Y luego otra más, mi cartera. Y otra, mi reloj de pulsera. Poco a poco, la sala iba desnudándome. Registrándome. Clasificándome. Miré hacia la entrada. La puerta seguía allí, pero algo me decía que si salía, no sería igual. Que quizás, para hacerlo, debía dejar algo más. Algo que aún no había entregado. Lo confirmé cuando noté que faltaba algo importante. Mi reflejo. Las vitrinas de cristal no me devolvían imagen alguna. Caminé frente a cada una. Toqué el cristal. Apagué la luz y la volví a encender. Nada. Mi cuerpo seguía ahí. Mis manos también. Pero el mundo no me devolvía ninguna forma. Sentí que algo dentro de mí se había deslizado fuera, poco a poco, como una copia perfecta que ahora estaba colocada cuidadosamente en una estantería sin que yo pudiera verla. Y entonces lo entendí. La sala no era una simple colección. Era una réplica del alma de quien la abría. Una reconstrucción exacta. Precisa. Inevitable. Una vez entras, todo lo que eres empieza a descomponerse en piezas pequeñas, etiquetables, colocables.
Recuerdos, objetos, gestos, olores, sonidos. Todo fragmentado y dispuesto con una lógica que no era humana, pero sí meticulosa. Y cuando la sala ya tiene suficiente de ti, te reemplaza. No recuerdo cómo salí esa noche. No recuerdo si fue caminando o si algo más me dejó ir. Desde entonces, no he vuelto al museo. Pero la sensación no me abandona. En casa, las cosas ya no están donde las dejo. Encuentro objetos que había perdido años atrás. Y cada vez que intento escribir sobre lo que pasó, termino dibujando vitrinas. Siempre las mismas vitrinas. Hoy encontré algo bajo mi cama. Una etiqueta blanca. No decía mi nombre. Solo un número. Sujeto 27, clasificación completada. Fui contratado para coordinar el montaje de una exposición temporal llamada Sombras de la Forma. El museo buscaba algo más arriesgado, menos convencional, arte oscuro, mal catalogado, sin procedencia clara. Algunas obras habían pasado décadas en almacenes de colecciones privadas, otras, ni siquiera tenían autor confirmado. Solo se sabía que compartían un lenguaje inquietante, retratos difusos, geometrías imposibles, escenas que parecían deformarse cuanto más tiempo las mirabas. Acepté por lo mismo que se aceptan estos trabajos, el dinero. Aunque algo en los cuadros, incluso envueltos en sus protecciones de tela gruesa, me revolvía el estómago. El tercer día de preparación fue cuando encontré el óleo sin ficha. Era una pintura grande, casi cuadrada, cubierta por una manta negra atada con cuerda vieja. No aparecía en el listado oficial. No tenía etiquetas, ni marcas, ni identificación en la parte trasera del marco. Solo una palabra escrita con tiza en el reverso del bastidor. Incompleto. Lo abrí por curiosidad. Mostraba una escena nocturna, con pinceladas espesas y dirección caótica. Una habitación a medio pintar, paredes oscuras, una silla de espaldas y una ventana sin cristal. Al fondo, una figura apenas esbozada, silueta alta, sin rostro definido, como si estuviera siendo pintada a medio hacer. Sentí un impulso inexplicable de incluirlo en la exposición. Lo colgué al fondo del ala lateral, donde la iluminación era tenue y los visitantes tendrían que cruzar toda la galería para llegar hasta él. No tenía sentido dejarlo guardado. Y, aunque no podía explicarlo del todo, algo en esa figura inacabada pedía ser vista. Esa noche fue la primera vez que soñé con la sala vacía. En el sueño, el cuadro estaba solo, iluminado desde abajo, y la figura dentro de él ya no era una silueta. Era un hombre. Un rostro sin boca, con los ojos abiertos en exceso, como si supiera que lo estaban observando y no podía responder. Me desperté sudando, con los dedos dormidos y la sensación de que había estado dentro del óleo, mirando desde el otro lado del lienzo. Pensé que era solo estrés. Llevaba días trabajando hasta tarde, dormía mal, y el ambiente no ayudaba. Las paredes del museo eran demasiado frías, los techos demasiado altos, los pasillos demasiado silenciosos. Sin embargo, al regresar por la mañana, lo noté. La figura había cambiado. Ya no era solo un esbozo. El contorno era más definido. Ahora tenía hombros visibles. El cuerpo tenía peso. Y lo peor, parecía ligeramente más cerca de la ventana del fondo. No había nadie más con acceso a la sala en ese horario. Nadie tocaba las obras fuera de mi presencia. Y aún así, el cambio era innegable. Revisé las fotos tomadas durante el montaje. En ellas, la figura estaba más lejos, más difusa. Lo atribuí a la sugestión. A mi memoria fallando. A una ilusión provocada por la luz o el ángulo. Pero algo en el cuadro me generaba una incomodidad específica. La figura no solo avanzaba. Me miraba. No de frente, no de forma explícita. Pero su postura, su dirección, el trazo de la cabeza, todo indicaba que, lentamente, estaba girando hacia mí. Como si, desde dentro del óleo, supiera exactamente quién lo había descolgado del olvido. Volví cada mañana a revisar el cuadro. No lo hacía por protocolo, ni porque sospechara de vandalismo. Lo hacía por necesidad. Por una mezcla de miedo y curiosidad que me arrastraba como una marea invisible. Y cada día que pasaba, la figura del lienzo se volvía más humana. Los trazos antes borrosos ahora eran claros. La silueta tenía cuello, brazos, y una posición corporal que transmitía algo muy preciso, tensión contenida. Como alguien que escucha pasos al otro lado de la puerta.
Lo más desconcertante fue notar que el fondo también había cambiado. Antes era una simple habitación vacía. Ahora aparecía un objeto nuevo, una lámpara de escritorio con una bombilla apagada, inclinada hacia un cuaderno. El trazo era burdo, pero inconfundible. Esa misma lámpara, idéntica en forma, en desgaste, en posición, era la que yo tenía en mi apartamento. Volví a mirar las fotos del primer día. En ellas, la lámpara no existía. No estaba loco. Lo verifiqué cuadro por cuadro. El óleo se había modificado por sí solo. Intenté buscar una explicación racional, barnices reactivos, algún tipo de pigmento sensible a la humedad, un efecto óptico. Pero nada justificaba que la pintura evolucionara cada día. Y entonces encontré el segundo detalle personal. La figura, aún sin rostro, sostenía algo en la mano. Unas llaves. Pero no cualquier llavero. Reconocí al instante el llavero de goma azul con forma de pez que me había acompañado desde la adolescencia. Estaba desgastado en el borde derecho, justo donde el plástico se partía con facilidad. Ese objeto estaba en mi bolsillo esa misma mañana. Lo saqué con manos temblorosas. Lo miré. Lo giré. Era el mismo. No había duda. La pintura sabía demasiado. No conté nada a nadie. El equipo de montaje asumía que ese cuadro no formaba parte oficial de la colección, y lo dejaban pasar como una rareza más. De vez en cuando alguien hacía un comentario sobre la atmósfera pesada del pasillo donde lo colgamos, pero nadie profundizaba. Nadie quería quedarse mucho tiempo frente a él. Yo, en cambio, comencé a obsesionarme. Me sentaba frente al lienzo cuando no había nadie en la sala. Lo observaba durante largos minutos, a veces más de una hora. No pasaba nada espectacular. No se movía frente a mis ojos. Pero después, al volver, siempre había un cambio sutil. Una sombra nueva. Una grieta en la pared. Una mancha que parecía una huella en el cristal de la ventana. Una noche, antes de salir del museo, tomé una foto más. Desde el mismo ángulo de siempre. Y al compararla con la anterior, lo vi. La figura había dado un paso hacia adelante. Solo uno. Pero ahora ya no estaba al fondo de la habitación, sino más cerca de la ventana. Y sus manos se apoyaban ahora sobre el marco, como si ya no estuviera atrapada en la escena, sino buscando una salida. Esa noche, en casa, algo me despertó a las 3:46. No fue un sonido. No fue una pesadilla. Fue una sensación pura de presencia. Como si alguien estuviera en la misma habitación, observándome en la penumbra. Me levanté y revisé todo el piso. No había nadie. Pero cuando pasé frente al espejo del baño, me detuve. Algo había en el reflejo. No una figura. No un rostro. Era un trazo de óleo, oscuro y fresco, justo en la esquina inferior del espejo. Como si alguien hubiese apoyado un dedo cubierto de pintura negra. Como si la frontera entre el lienzo y el mundo real se hubiese debilitado durante la noche. Volví al museo antes del amanecer, sin avisar. No podía esperar al horario habitual. Sentía una urgencia absurda, como si el cuadro estuviera completándose con cada minuto que pasaba. Entré en la sala sin encender las luces. La linterna iluminó lo justo, las paredes, los marcos, el aire denso. El pasillo parecía más estrecho, como si los cuadros hubieran avanzado unos centímetros desde la última visita. Me detuve frente al óleo. La figura ya tenía rostro. No uno nítido, no uno definido, pero lo suficiente. Un mentón anguloso, un gesto apagado, ojos sin pupilas que se dirigían exactamente hacia donde yo estaba parado. No hacia el centro de la sala. No hacia la ventana pintada. Hacia mí. Y en la mesa detrás de la figura, la misma que se había completado con la lámpara y el cuaderno, ahora había una taza blanca agrietada. La misma que yo usaba en el museo para el café, con una pequeña fisura en el borde. En la pintura, sin embargo, la grieta no era reciente, parecía un corte profundo, lleno de una sombra rojiza que se extendía sobre el plato. Retrocedí un paso. La pintura tenía humedad. No en el lienzo, no en el marco. En el suelo. Una gota espesa, negra, como pintura al óleo aún fresca, goteaba del borde inferior del lienzo, formando un pequeño charco al pie del bastidor. No olía a pintura, sino a algo más agrio. Como metal oxidado o tierra empapada. Me arrodillé para mirarlo más de cerca. No era pintura. Era sangre. Llamé al conservador jefe y fingí preocupación por una posible filtración.
Dije que quizá había una fuga en el sistema contra incendios, o que algún visitante había tocado el cuadro con las manos sucias. Quise creerme esa versión. Pero no me creyó. Tampoco me acompañó. Dijo que enviarían a alguien a revisar más tarde. Nadie fue. La exposición seguía abierta. El público, aunque escaso, se detenía cada vez más tiempo frente al óleo. Vi a una mujer quedarse congelada varios minutos, hasta que empezó a llorar en silencio sin apartar la vista del cuadro. Otro visitante salió de la sala tambaleándose y vomitó en el pasillo. Nadie decía nada. Nadie tocaba nada. Pero el cuadro los afectaba. Y yo empezaba a perder la línea entre lo que era mío y lo que era de él. Esa noche, al volver a casa, encontré un sobre sin remitente en el buzón. Dentro había una fotografía en blanco y negro, con bordes quemados. En ella, se veía una habitación iluminada por una lámpara de escritorio. En el centro, una figura de espaldas, pintando algo sobre un caballete. Pero no era un lienzo lo que trabajaba. Era un espejo. Alto, sucio, sin marco. Y en el reflejo, claramente visible, estaba yo, mirando desde el umbral de la puerta, como si hubiese sido capturado en una escena que no recordaba haber vivido. La figura del pintor, aunque de espaldas, tenía algo familiar. La forma de inclinar el cuello. La posición de los pies. La ropa. La sombra que proyectaba. No me atreví a mirar el cuadro esa noche. Volví al museo al día siguiente, antes de que abriera. Ya no quería respuestas. Quería saber si aún había una parte de mí fuera del lienzo. Aquel día llegué al museo incluso antes que el personal de limpieza. Entré con una copia antigua de las llaves de montaje, esquivando cámaras, apagando luces, evitando mi propio reflejo en los cristales de las vitrinas. Sabía que me estaba ocultando, pero no de las personas. Me ocultaba de la figura que me miraba desde el óleo. La galería aún estaba a oscuras cuando crucé el pasillo, guiado por la memoria y la sensación viscosa de que cada paso era más lento que el anterior. Al fondo, el cuadro parecía flotar, rodeado por una sombra más espesa que la de los demás marcos. No me acerqué. Me quedé a unos metros, esperando que mis ojos se adaptaran. No fue necesario. La figura del lienzo ya no necesitaba revelarse poco a poco. Ya estaba completa. Tenía mi rostro. Pero no una copia fiel, ni un retrato halagador. Era una versión detenida en el tiempo, atrapada en un instante de expresión imposible. Los ojos estaban abiertos, sí, pero no veían. La mirada iba hacia adentro. El rostro no mostraba miedo, ni rabia, ni serenidad. Mostraba una comprensión absoluta. Una resignación absoluta. En sus manos, en mis manos, sostenía algo. No un pincel. No un cuaderno. Un marco. Pequeño. Ovalado. Vacío. Y dentro de ese marco, una lámina en blanco. Me acerqué, vencido. El charco oscuro al pie del lienzo ya no era sangre. O tal vez lo era, pero seca, como si hubiese sido absorbida por el suelo. El olor persistía, ácido, oxidado. Me detuve a escasos centímetros del óleo. Y lo supe. No era un retrato. Era un espejo invertido. La figura no era alguien. Era yo dentro del cuadro, viendo mi vida desde el otro lado. Como si, desde el día en que colgué aquel marco sin nombre, todo lo que había sido, hubiese comenzado a reflejarse en una tela que nadie había terminado. Hasta ahora. Extendí la mano y la posé sobre la parte inferior del bastidor. Quise retirarlo, bajarlo, destruirlo, pero la tela estaba caliente. Palpitaba. Como si respirara lentamente, esperando. Y cuando lo toqué, vi el cambio final. La figura del óleo, esa figura con mi rostro, sonrió. No una sonrisa amplia ni cruel. Una apenas perceptible curva en los labios. Pero lo suficiente. Lo suficiente para comprender que ahora había dos versiones de mí, una aquí, frente al cuadro, y otra dentro. Y que no podían coexistir. No recuerdo haber abandonado el museo. No recuerdo haber llegado a casa. Pero sé que lo hice, porque al despertar esta mañana, mi mano derecha tenía restos de pigmento negro bajo las uñas. Y en la palma, una mancha que no desaparece. Una espiral oscura, como una firma invisible que se activó tras tocar la tela. Ahora, cada espejo de la casa me devuelve una imagen apenas deformada. Los ojos ligeramente más hundidos. El cuello torcido en un ángulo mínimo. Un fondo difuso, sin lámparas, sin muebles. Solo un marco. He cubierto todos los cristales.
He evitado la galería. Pero anoche soñé con una sala que no había visitado antes. Estaba vacía, fría, con paredes grises. Y en el centro, una nueva exposición. Un solo cuadro. Mi autorretrato. Y una plaquita bajo el marco, escrita a mano. Pieza completada, no modificar. Cuando me asignaron la custodia nocturna de la sala de paleontología, no protesté. De hecho, lo agradecí. Después de todo, el museo era el único lugar donde me sentía realmente tranquilo. Allí, entre vitrinas, esqueletos montados y huesos etiquetados, el tiempo se disolvía. Cada fósil contaba una historia que nadie recordaba. Eran monumentos al silencio. La sala principal tenía 6 esqueletos de gran tamaño, 3 dinosaurios bípedos, 2 cuadrúpedos y un cráneo colosal en una urna de cristal. Las luces permanecían encendidas a media potencia por razones de seguridad. Los sensores de movimiento eran sensibles, así que debía moverme despacio. Las primeras noches fueron rutinarias. Escuchaba mis pasos rebotar entre las costillas de los gigantes prehistóricos. Sentía el crujido de la madera bajo los pies. Cada sombra proyectada por las estructuras era familiar, casi reconfortante. Eran estáticas, lógicas, hasta que dejaron de serlo. Fue en la tercera semana cuando noté el primer desajuste. Pasaba con la linterna frente a un esqueleto de Camarasaurus, uno de los más masivos, y algo no cuadraba con su sombra. En lugar de una forma sólida y redondeada, su silueta proyectada mostraba una abertura vertical en medio del torso. Un hueco que no correspondía con la estructura ósea. Como si le faltara una pieza, que en la realidad, seguía allí. Volví a mirar el fósil. Todo estaba en orden. Pero al mover la linterna de nuevo, el hueco persistía. No le di importancia. Pensé que sería un fallo de perspectiva, o una imperfección en el vidrio protector. Apagué la linterna y seguí caminando. 2 noches después, ocurrió de nuevo. Esta vez fue con el velociraptor. Su sombra parecía inclinar la cabeza hacia mí, cuando el cráneo estaba perfectamente fijo. No era movimiento. Era intención. Y luego vi algo más. En el suelo, proyectada entre las patas del animal, había una sombra que no correspondía a ninguna parte del esqueleto. Una figura erguida, humanoide, con los brazos largos, que desapareció cuando apunté directamente hacia ella. Miré detrás. No había nadie. Ni objetos. Ni estantes. Ni columnas. Nada que pudiera haberla generado. Desde entonces, empecé a tomar fotos. No porque creyera que alguien me creería, sino para confirmar si mi percepción estaba fallando. En las imágenes, las sombras salían borrosas. Como si el sensor no pudiera decidir qué estaba captando. Las formas eran distorsionadas, pero siempre había algo común, una figura de pie entre las estructuras óseas. Una figura que no se repetía 2 veces igual. A veces más alta. Otras más delgada. Una vez incluso, con la cabeza inclinada hacia un cráneo de Triceratops, como si lo examinara. La noche que empecé a temer, no fue porque la sombra se moviera. Fue porque la vi proyectada al lado de la mía. En un momento de descanso, mientras tomaba agua junto al esqueleto del iguanodón, vi nuestras siluetas en la pared cercana, una humana, la mía, y otra ligeramente más alargada, más tensa, sin detalles faciales ni manos claras. Pero estaba a mi lado. Y cuando me moví, ella no lo hizo. Intenté racionalizarlo. Durante días anoté con cuidado la posición exacta de cada foco, cada estructura, cada ángulo desde el que se proyectaban las sombras. Llegué a dibujar los esqueletos como si fueran planos de arquitectura, marcando donde aparecía aquella figura imposible. Pero la silueta no respondía a leyes ópticas. Se manifestaba en sitios donde la luz no debía alcanzarla. Donde no había superficie para proyectarla. Incluso en momentos en los que yo no llevaba linterna. Hablé, de forma casual, con otro empleado que había trabajado antes en esa sala. Le pregunté si recordaba fallos en las luces o en los sensores. Dijo que no. Pero al mencionar las sombras, hizo una pausa. Me dijo que, cuando limpiaba la zona de los grandes saurópodos, evitaba mirar al suelo directamente. No supo explicar por qué. También mencionó que en los archivos del museo existían fotos antiguas de esa sala, del periodo previo a su reinauguración. Algunas mostraban montajes parciales, esqueletos a medio ensamblar. Si quería, podía pedir acceso a esas imágenes en el archivo central.
Lo hice de inmediato. El archivo estaba polvoriento. Nadie lo visitaba salvo para informes específicos. Pedí las carpetas correspondientes al área de paleontología, entre los años 1985 y 1995. Pasé horas revisando negativos escaneados, imágenes granuladas en blanco y negro, fechas manuscritas. En una de las fotos, tomada desde un ángulo alto, se veía el esqueleto del Allosaurus en proceso de montaje. Y al fondo, junto a una pared vacía, una sombra. Nítida. Alargada. Humana. Con los brazos colgando y una ligera inclinación hacia adelante. No había nadie visible a su lado. Ningún operario. Ninguna figura que la proyectara. Solo la sombra. Revisé otras fotos. En muchas no aparecía. Pero en algunas, las tomadas de noche, durante la limpieza o los test de iluminación, ahí estaba. En rincones distintos. Más borrosa o más definida. Siempre sola. En una de ellas, un técnico aparecía en primer plano. Y la sombra estaba detrás de él. Justo en la posición donde aparecería una segunda persona. Pero no había nadie. Esa noche, al regresar a mi turno, lo vi de nuevo. Junto al esqueleto del Diplodocus. Una sombra que no correspondía a ningún objeto, ni figura, ni humano en la sala. La reconocí sin dudar. Pero esta vez, me pareció que tenía una mano alzada. No como saludo, sino como advertencia. Volví sobre mis pasos, alejándome. La luz del pasillo hizo que ambas sombras, la mía y la suya, se proyectaran a lo largo de la pared. Pero mientras yo respiraba agitado y me movía nervioso, la otra sombra empezó a encogerse. No como si se alejara, sino como si se doblara sobre sí misma. Como si se hiciera más densa. Desde ese día, algo en mí cambió. El sueño se volvió difícil. Cerraba los ojos y seguía viendo la proyección en negativo, pegada a mis talones. Empecé a notar que, al girar en las esquinas de casa, mi sombra no se alineaba del todo con mis movimientos. Medio segundo tarde. A veces más alta de lo normal. O con los brazos demasiado largos. La sombra me seguía. Pero ya no necesitaba fósiles para esconderse. Solo necesitaba mi cuerpo. El plano eléctrico del museo mostraba algo curioso. Una esquina de la sala de paleontología, un tramo corto entre los esqueletos de Stegosaurus y Diplodocus, no tenía instalación directa de luz. No era un error. Según las notas de los técnicos, cada vez que se intentaba colocar un foco allí, el circuito fallaba. Los halógenos se fundían. Las luces LED parpadeaban hasta morir. Lo llamaban, informalmente, el punto ciego. Nunca se hicieron más intentos. Algunos lo atribuían a cableado defectuoso en las paredes internas. Otros, a problemas con la humedad. Pero lo cierto es que, desde 1994, ese rincón del museo no proyectaba sombras. Porque no había luz que durara lo suficiente para generarlas. Fui hasta allí de madrugada. Llevaba una linterna potente, con baterías nuevas. Me aseguré de revisar todo antes: ángulo, intensidad, temperatura del color. Estaba preparado para cualquier fallo técnico. Al llegar, sentí un cambio en la presión del aire. Como si la atmósfera estuviera más densa. El polvo flotaba más lento. El silencio se hizo más físico. Encendí la linterna. Nada raro. Pero al mover el haz de luz hacia el centro del punto ciego, la linterna se apagó. Sin chasquido. Sin aviso. Como si alguien hubiese absorbido la energía en seco. La reinicié. No funcionó. Probé con otra. Lo mismo. Y entonces comprendí, no era que la luz fallara. Era que algo allí dentro se alimentaba de ella. Volví al centro de vigilancia y pedí acceso a las cámaras internas de esa sala. Solo por curiosidad, les dije. Quería comprobar los sensores de movimiento durante la madrugada. No esperaban encontrar nada. La sala llevaba sin incidentes años. Pero al revisar la grabación de las 3:12, algo surgió. Un leve cambio de temperatura en el sistema térmico. Una figura vertical, alargada, que aparecía durante 8 segundos exactos. Después, desaparecía. Nadie supo explicarlo. Me obsesioné con ese patrón. Cada noche a la misma hora, algo se proyectaba allí, aunque no se viera con luz normal. Y comencé a preguntarme si era realmente una sombra, o si éramos nosotros quienes la proyectábamos. Empecé a mirar las sombras de los visitantes en la sala. Las seguía con discreción, como quien busca una pista. Y fue ahí cuando lo noté.
Una mujer de unos 60 años, caminando con calma junto a su nieto. Ella proyectaba dos sombras. Una junto a su cuerpo, como todos. Y otra, que caminaba detrás de ella. Más alta. Más fina. Y completamente sin relación con la fuente de luz. Desde entonces, me volví paranoico. Empecé a notar cómo algunas personas salían de la sala con los hombros más bajos. Como si llevaran peso. Como otras miraban sus manos como si no les pertenecieran del todo. Yo también empecé a hacerlo. Porque ya no estaba seguro de si la sombra que me seguía era la mía. La noche anterior al cierre del museo por mantenimiento, decidí quedarme más allá del turno. Sin avisar. Sin reportarlo. Llevaba una grabadora, una cámara de infrarrojos y un único objetivo: filmar lo que ocurría en el punto ciego a las 3:12. A esa hora exacta, encendí la cámara. Nada. Silencio total. No se oía ni el zumbido de la corriente eléctrica. Y entonces vi cómo las sombras de los esqueletos empezaban a proyectarse sin fuente de luz visible. El Allosaurus estiró su cuello en la pared. El Triceratops proyectó una cabeza con cuernos más largos de lo normal. Y entre ambas figuras, en el suelo, vi cómo mi propia sombra se separaba de mí. Como si ya no quisiera seguir pegada a mis pies. Como si hubiera encontrado algo mejor. El aire se volvió espeso. El sonido se amortiguó. Empecé a sentir que todo a mi alrededor se curvaba hacia el centro de la sala. Como si el espacio mismo estuviera siendo arrastrado. En ese momento, recordé algo que no podía ser recuerdo. Una imagen antigua. De una sombra, la misma que había visto en las fotos del archivo, colocándose detrás de alguien. Apoyando una mano donde debería estar el hombro. Susurrando sin sonido. Como si esperara a que lo olvidaras todo, para ocupar tu lugar sin resistencia. Salí corriendo. No volví al pabellón esa noche. Ni la siguiente. Ni ninguna otra. Pedí el traslado a otra sección. Nadie puso objeción. Desde entonces, me ocupo de tareas administrativas. Papeles. Listados. Sin contacto directo con el público ni con las exposiciones. Pero a veces, cuando paso por el vestíbulo y los visitantes caminan hacia la sala de paleontología, no puedo evitar observar sus sombras. 1, 2, 3, todas normales. Hasta que alguna me parece más alta de lo que debería. Más definida. O ligeramente retrasada respecto al paso de su dueño. Y entonces me obligo a mirar hacia otro lado. Porque ya no busco probar lo que vi. Porque ahora entiendo que algunas cosas no necesitan creerse para que existan. Solo necesitan que alguien las mire. Una vez. Solo una. Para proyectarse para siempre. La exposición llegó un lunes a primera hora, dentro de 3 contenedores sellados y sin marca visible, excepto un único símbolo en cada uno, un círculo abierto por abajo, atravesado por una línea vertical. El envío procedía de una fundación privada de Europa del Este. Rumanía, posiblemente. Aunque los documentos oficiales evitaban indicar con claridad la región exacta. Solo hablaban de una colección de uso ceremonial precristiano, sin catalogación definitiva. Eso no es raro en el mundo museístico, cuanto menos claro el origen, mayor el misterio, y mayor el público que atrae. Yo estaba asignado como técnico de conservación. Mi tarea era asegurarme de que las piezas se desembalaban sin daños y que la sala estuviera aclimatada para su instalación. Pensé que sería una semana como cualquier otra. Pero la primera caja se negó a abrir. No por candado. No por sellos. Simplemente, no se dejaba. Uno de los operarios intentó usar una herramienta de corte. La hoja se partió. Otro, con una palanca, hizo saltar una astilla, que rebotó contra la pared como si hubiera golpeado metal, no madera. Al final, logramos forzar una rendija. El interior no estaba embalado con espuma, ni plástico, ni tela. Solo heno húmedo y un olor espeso, rancio, que no correspondía con nada que yo hubiera olido antes. Algo entre tierra estancada y pelo humano quemado. Dentro había una máscara. De madera muy oscura. Labios gruesos. Ojos alargados. Y una lengua tallada saliendo entre los dientes. A su alrededor, 5 pequeños objetos envueltos en tela cruda, atados con cordel. El catálogo decía que eran amuletos de protección. Pero no decía contra qué. Esa noche fue la primera desaparición. Uno de los operarios no se presentó al siguiente turno. Pensamos que habría enfermado.
pero no respondió llamadas. No había registro de salida en el sistema. La seguridad revisó las cámaras. Se lo veía en el último plano de la noche, bajando al sótano de la sala donde se almacenaban las piezas. Pero nunca salió. Ni por la puerta. Ni por otra cámara. Simplemente, dejó de estar. Desde entonces, algo cambió en la exposición. Las piezas se instalaron según el plan, pero no conservaban la misma disposición al día siguiente. Una copa ritual aparecía girada hacia otro ángulo. Una figura de cera parecía haber cambiado de posición en la vitrina. Una piedra tallada tenía una grieta nueva. Los sensores de movimiento no detectaban nada. Y sin embargo, todo se movía. O, mejor dicho, se adaptaba. Como si lo que estaba allí no fuera una exposición, sino un organismo. Una estructura que reconfiguraba su disposición a medida que nos acercábamos. Tras el tercer día, 2 empleados más desaparecieron. Uno de ellos era del equipo de limpieza. La otra, mi compañera de conservación. La nota que dejó en su escritorio antes de marcharse solo decía: no deberíamos haberla dejado entrar. No supe si hablaba de la máscara. O de otra cosa. Desde entonces, fui el único que pidió quedarse más tiempo en esa sala. No por valentía, sino por obsesión. Porque cada noche, al caminar entre las vitrinas, sentía que las piezas me estaban mirando. No con ojos, sino con intención. Y porque cada noche, cuando pasaba junto a la máscara, la lengua tallada parecía sobresalir un poco más. La dirección no puso objeción a que hiciera los turnos nocturnos voluntarios. Tras las desapariciones, nadie quería quedarse más allá del cierre. Yo me ofrecí sin rodeos. Argumenté que podía monitorear temperatura, humedad y actividad de sensores sin interferencias. Era creíble. La verdad era otra. Necesitaba saber si lo que estaba viendo era real, o si me estaba deshaciendo por dentro. La sala se volvía distinta a partir de la medianoche. La iluminación tenue volvía más opaca la superficie de las vitrinas. El reflejo de mis movimientos se fragmentaba en los cristales curvados. No podía ver bien mi rostro, solo su contorno desfigurado por la refracción. Me obligué a revisar las piezas una por una. Y fue entonces cuando lo noté. Había objetos que no estaban en la lista. Primero una figura en forma de espiral, tallada en hueso, entre 2 amuletos. Luego una especie de flauta de barro agrietada, que no estaba la noche anterior. Revisé el inventario. Ningún número de registro. Ninguna mención en el envío original. Volví a mirar. La flauta ya no estaba. En su lugar, había una hebra de cabello negro, enrollada en espiral. La máscara era la única constante. Seguía en el centro de la sala, en su vitrina aislada. Pero cada noche la notaba más pulida, más viva. Como si la madera hubiera comenzado a sudar, a calentarse, a absorber el entorno. No parecía una pieza vieja. Parecía reciente. Y había algo más. Su reflejo en el cristal no coincidía con su forma real. Lo comprobé usando un láser de medición. El contorno visible en la vitrina tenía proporciones levemente diferentes al que aparecía reflejado. Los ángulos no concordaban. Las dimensiones cambiaban. Una noche, llevé un espejo. Lo puse frente a la vitrina, al nivel de la máscara. Y lo que vi me hizo soltarlo. El reflejo me devolvió una expresión de mi propio rostro. Con la lengua de la máscara asomando por mi boca. Quise abandonar el turno. Pero ya no podía. Las noches que me quedaba en casa eran peores. Escuchaba golpes secos en la madera del pasillo. Soñaba con vitrinas que se abrían desde dentro. Despertaba con la sensación de haber caminado descalzo sobre tierra húmeda. Una madrugada, encontré marcas de dedos en el interior del espejo del baño. Volví al museo decidido a registrar todo. Coloqué cámaras nocturnas, sensores de sonido, termómetros digitales. Me escondí tras el biombo de una exposición vecina, sin moverme por más de 3 horas. Quería ver qué hacían las piezas cuando estaban solas. A las 3:17, la temperatura descendió bruscamente. Las cámaras se apagaron al mismo tiempo. Y entonces lo vi, sin necesitar tecnología. La vitrina de la máscara se abrió sola. Y lo que salió de allí, no caminaba. Flotaba. No tenía forma definida. Pero proyectaba mi sombra. La mañana siguiente, llegué antes de que abriera el museo. Aún con el recuerdo de la vitrina abriéndose y aquella silueta deformada flotando como humo denso, fui directo al archivo de adquisiciones.
La exposición figuraba bajo el nombre de Colección de Antropología Ritual del Sector Transcarpático. No había firma de entrega. Solo un número de expediente vinculado a una fundación cultural en extinción, con sede en una ciudad que ya no aparecía en los mapas actuales. Pero entre los papeles encontré algo más. Un informe sin membrete, sin fecha, sin firma, titulado Informe de Evaluación, Excavación 9/diagonal Área C. No hablaba de colección alguna, ni de piezas musebles. Solo describía el hallazgo de una cámara subterránea, en una zona rural abandonada de Europa del Este. Una cripta enterrada a 4 metros de profundidad, sellada con símbolos tallados en piedra. En el interior, se habían encontrado objetos rituales dispuestos en círculos concéntricos. Pero lo que más me congeló la sangre fue el subtítulo final del documento. Objetos contenedores. No abrir en espacios habitados. No exponer al contacto sostenido. No permitir reflejos múltiples. Y en letras más pequeñas, a mano. Lo que estaba dentro aún no ha elegido forma. Fui directamente a la sala. No avisé a nadie. Era demasiado tarde para advertencias. Lo que estaba ocurriendo ya se había instalado. Al entrar, sentí el cambio en el aire. El suelo parecía húmedo, aunque no lo estaba. El silencio tenía eco. Y todas las vitrinas tenían un leve empañamiento por dentro. Como si algo respirara en ellas. Como si los cristales ya no fueran barreras, sino ventanas. Las piezas ya no estaban donde debían. Una figura de piedra ahora yacía en el suelo, con una grieta abierta como una boca. Los amuletos estaban dispuestos en otra forma, como si hubieran girado lentamente durante la noche. ¿Y la máscara? No estaba. La vitrina estaba abierta. Sin cristales rotos. Sin señales de forzamiento. Solo la base vacía. Y una hebra de heno húmedo, que se perdía en dirección a la pared norte. Seguí el rastro. Doblaba por el pasillo trasero, el que lleva al almacén de objetos no expuestos. Y allí, sobre la mesa metálica, había algo nuevo. Una figura. Alta. Con forma humana. Pero no tenía rostro. Solo una protuberancia tallada que sugería una lengua. Y 2 orificios negros por ojos. Su superficie era la misma madera oscura de la máscara. Como si alguien la hubiera esculpido durante la noche. O como si hubiera crecido por sí sola. Quise huir. Pero algo me detuvo. Un impulso frío. No miedo. No respeto. Reconocimiento. Como si, en lo profundo de mi memoria, esa figura ya hubiese estado antes. No en este museo. Sino en algún lugar de mí. No recuerdo cuánto tiempo estuve allí, de pie frente a la figura sin rostro. Quizá minutos. Quizá más. La sala no tenía relojes, y mi móvil había muerto hacía rato. La luz, sin fuente aparente, parecía brotar de las paredes, con un tono ceniciento, como si el espacio estuviera suspendido entre 2 tiempos. La figura no se movía. Pero algo en su presencia vibraba. Como si su sola existencia alterara el equilibrio del lugar. Como si cada segundo que pasaba frente a ella, más piezas del museo se adaptaran a su forma. Como si ya fuera parte de la colección. Esa noche fue la última vez que vi al personal habitual. La dirección anunció el cierre indefinido del ala de exposiciones temporales. El comunicado oficial hablaba de filtraciones subterráneas, pero todos sabíamos que no era cierto. Yo me ofrecí para quedarme. Para seguir vigilando. Para quedarme solo. Nadie preguntó por qué. Nadie quiso discutirlo. Como si, ya estuviera decidido. Desde entonces, he vivido entre las vitrinas. No hay más personal. Nadie más desapareció. Pero tampoco volvió nadie. Las cámaras no funcionan. La línea telefónica del ala está fuera de servicio. No me han entregado nuevas tareas, pero tampoco me han despedido. Simplemente, me he quedado. Y cada noche, al hacer el recorrido, observo los cambios. Nuevas piezas aparecen. Figuras que no estaban en el inventario inicial. Rostros que parecen familiares, aunque no recuerde de dónde. La figura sin rostro sigue allí. Ya no está sobre la mesa. Ahora tiene su propia vitrina, justo en el centro de la sala. Frente a la máscara, como si se observaran mutuamente. Cada vez que paso cerca, noto un reflejo nuevo en el cristal. A veces creo ver mi perfil. A veces, el de otros empleados. Uno en particular me resulta aterradoramente reconocible, el primer operario desaparecido. Parece estar detrás del cristal,
con los labios tensos y la mirada vacía. Y detrás de él hay otra sombra. Siempre otra. He dejado de dormir. No porque tenga miedo, sino porque siento que estoy despierto por fin. La exposición no era itinerante. Nunca lo fue. Se trasladaba de lugar en lugar hasta encontrar lo que buscaba. Un museo donde quedarse. Una sala sin ventanas. Una mente dispuesta a entender. Ahora lo sé. No soy un técnico de conservación. Soy la nueva vitrina. Y estoy aquí, para contener lo que no debe salir jamás.